Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas pendientes del cierre en Europa, en un día en el que los inversores tienen el foco puesto en los resultados de Nvidia. Estaban viendo hace escasos minutos a Elon Musk junto precisamente al CEO de Nvidia, junto a Jensen Huang, en un día en el que nosotros vamos a poner el foco también en el cierre en Europa. Hoy vemos cómo impera el tono verde, el tono positivo en los mercados europeos, con el Eurostoxx 50 que sube ligeramente un 0,32% arriba hasta los 5.552 puntos. Vemos al IBEX 35 que pelea por recuperar los 16.000 enteros. Hoy de momento viene subiendo un 0,63%, pero le falta poquito. Coticen los 15.926 puntos. Miramos también al DAX alemán con subidas ligeras, prácticamente plano, 0,21% arriba hasta los 23.228 puntos. El CAC 40 parisino, después de las pérdidas de los últimos días, también intenta recuperar un nivel clave, en su caso los 8.000 puntos, cotiza prácticamente plano, 0,05% arriba hasta los 7.971 enteros. Miramos también al MIPTEL italiano, cotiza con caídas, es una de las pocas que está cediendo en estos momentos, 0,39% abajo hasta los 42.670 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres, la bolsa de Londres, cae ligeramente, 0,47% hasta los 9.507 enteros. Tono mixto en los mercados europeos, con el foco puesto en Nvidia y sobre todo pendientes de las actas de la Reserva Federal que se publican hoy a eso de las 8 de la tarde en España. Pendientes de los datos macro, pendientes también de los resultados empresariales. Nosotros empezamos las noticias del día de Negocios Televisión. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo, mirando a todas las últimas horas, muy pendientes de este acuerdo secreto entre Rusia y Estados Unidos. Enseguida les contamos la humillación de Trump y de Putin a Zelensky, este acuerdo, esta negociación secreta en la que no ha participado el presidente ucraniano, al que escuchaban hace escasos minutos junto a Recep Tayyip Erdogan. Vamos a contarles también las alertas, las alarmas en Europa, sobre todo con mensajes por parte de Polonia, acusando directamente a Rusia del sabotaje y cerrando el último consulado ruso. Enseguida miramos también a la situación en Venezuela, con China plantándose, con China avisando a Estados Unidos y con últimas horas en torno al 3 y Adlas, con nuevos informes por parte de Avi Loeb a la espera de que la NASA publique en las próximas horas las imágenes de este cometa. Nosotros vamos a empezar con últimas horas, vamos a empezar mirando a Rusia, y es que según informa Político, este miércoles, citando altos funcionarios de la Casa Blanca, podría negociarse un marco de paz entre Ucrania y Rusia esta misma semana. La fuente añadía que a más tardar esto ocurriría la semana que viene. Si bien esto no implica que se firmaría un acuerdo de paz inmediato, un marco de paz acordado significaría que tanto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como el presidente ruso Vladimir Putin están de acuerdo con la idea de poner fin a la guerra en Ucrania. La fuente confirmaba informes previos de Axios, según el cual Estados Unidos y Rusia estaban discutiendo un posible acuerdo, y que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, estaba hablando con la parte ucraniana para intentar que aceptara este marco propuesto. Mientras tanto, les contamos que Axios citaba a funcionarios estadounidenses y rusos anunciando que se está preparando discretamente una nueva propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania. El borrador, compuesto por 28 puntos, se ha elaborado con Moscú y sigue el modelo del reciente intento del presidente Trump de lograr un acuerdo en Gaza. El enviado ruso Kirill Dmitriev declaraba a Axios que las conversaciones le resultan alentadoras, y si bien Ucrania y sus aliados europeos aún no han manifestado su respuesta, según funcionarios de la administración Trump, el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, ha estado liderando las conversaciones y se reunió con Dmitriev en Miami el mes pasado. Según informaba Político, el secretario del Ejército de Estados Unidos y el jefe del Estado Mayor llegaron esta semana a Kiev en un viaje no anunciado. Tienen previsto reunirse con líderes militares ucranianos, legisladores y el presidente Volodymyr Zelensky a partir del miércoles. El objetivo de ambos será hablar con los líderes ucranianos sobre el estancado proceso de paz de Rusia.
Mientras tanto, les contamos que Rusia ha lanzado varios ataques con 48 misiles y 470 drones que se dirigen sobre todo contra regiones del centro y el oeste de Ucrania. Es lo que informa en su canal de Telegram la Fuerza Aérea Ucraniana. Autoridades y medios ucranianos han informado ya de explosiones en regiones como Leópolis y Ternópil. Se habla de al menos 25 fallecidos. Mientras tanto, el Ministerio de Energía ha anunciado cortes de electricidad de emergencia en varias zonas del país para que los trabajadores del sector puedan ponerse a trabajar de urgencia en reparar los daños en instalaciones energéticas provocados por los misiles y los drones rusos. Al mismo tiempo, 10 edificios de viviendas han sufrido daños y 36 personas han resultado heridas en la ciudad de Kharkov, del noroeste de Ucrania, que ha sido afectado por los drones rusos. Y en este contexto en el que se habla de este acuerdo marco entre Rusia y Estados Unidos, vamos a poner el foco en una última hora. La agencia Reuters habla del próximo paso para Ucrania. Según señalan, Estados Unidos ha apuntado directamente a Volodymyr Zelensky que Ucrania debe aceptar el marco y sus puntos principales. Las propuestas de Estados Unidos para terminar esta guerra incluyen que Ucrania pierda territorio y algunas armas, reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas, entre muchos otros puntos. La agencia Reuters empieza a hablar de los 28 puntos de este acuerdo de paz entre Rusia y Estados Unidos, un acuerdo de paz para terminar, como se pueden imaginar, el conflicto en Ucrania con la máxima presión sobre Zelensky. Dicen que debe aceptar el acuerdo marco y sus puntos principales. Habla de perder territorio, perder armas, reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas y ya veremos también qué pasa con el futuro del presidente ucraniano. Y mientras tanto, la misteriosa radio del apocalipsis rusa ha enviado otro mensaje ominoso. Muchos temen que la nación hostil acabe de revelar su próximo objetivo después de Ucrania. La misteriosa estación, que ha estado activa desde la Guerra Fría, emitió una ráfaga de sonidos y se escuchó una vez que decía Letonia. La señal se lanzó este lunes y muchos en las redes sociales temían que Rusia pudiera estar planeando una ofensiva en el país vecino. Sin embargo, dado que Letonia es miembro de la OTAN, cualquier ataque desencadenaría una respuesta de todos los demás miembros del bloque, incluidos los Estados Unidos, y potencialmente podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. La emisora de radio se llama UVB76, apodada el zumbador o radio del apocalipsis. Se trata de una emisora rusa de onda corta que lleva emitiendo desde la década de los 70, principalmente un zumbido constante e inquietante, similar al de un aparato averiado. Se desconoce quiénes la escuchan habitualmente. Sin embargo, los expertos han sugerido que la estación está vinculada al mando militar estratégico de Rusia, posiblemente para enviar órdenes secretas, ya que las frecuencias de estas señales suelen aumentar durante las crisis, como por ejemplo la guerra en Ucrania. Mientras tanto, el secretario de Defensa británico John Healey afirmaba que un buque espía ruso había entrado en aguas territoriales de Reino Unido, aliado de la OTAN, y había apuntado con láseres aviones militares enviados a vigilarlo. Advertía al Kremlin que están preparados si el buque intenta adentrarse más al sur. Decía: mientras hablo, un buque espía ruso, el Yantar, se encuentra en el límite de las aguas del Reino Unido al norte de Escocia, después de haber entrado en aguas más amplias de Reino Unido en las últimas semanas, en lo que apuntaba Healey en un discurso en Downing Street este miércoles por la mañana. Decía que se trata de un buque diseñado para recopilar información de inteligencia y cartografiar sus cables submarinos. Dice que han desplegado una fragata de la Royal Navy y aviones P-8 de la RAF para controlar y seguir cada uno de los movimientos de este buque, durante los cuales el Yantar apuntó con láseres a sus pilotos. Miramos también a Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas lanzó misiles balísticos de largo alcance ATACMS estadounidenses contra Rusia. Según el comunicado del Estado Mayor, el objetivo del ataque eran instalaciones militares en territorio ruso. Varios medios ucranianos y algunos canales de Telegram han especulado que Kiev podría haber estado utilizando misiles ATACMS para atacar Voronezh. Los medios rusos solo informaron de incidentes con drones en la región
de Moscú. Dice que el ataque es un acontecimiento significativo que subraya el compromiso inquebrantable de Ucrania con su soberanía, es lo que apuntaba el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. El ejército añadía que seguirá utilizando armas de largo alcance, en particular los misiles ATACMS. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablaba de su reunión en Turquía junto a Erdogan. Decía que ha sido una reunión muy productiva y hablaba sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом, передусім. Ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це, я думаю, це достатньо буде бесіда предметна, може довга, може не дуже довго. Подивимось, у мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити, маємо якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Подивимось завтра. Mientras tanto, el ministro de Exteriores polaco Radoslav Sikorski declaraba que va a retirar el consentimiento para el funcionamiento del último consulado ruso operativo en Polonia, en Gdansk, en respuesta al sabotaje ferroviario del pasado fin de semana. Decía, no fue solo un acto de sabotaje, sino también un acto de terrorismo de Estado. Responderemos, y no solo de forma diplomática, es lo que apuntaba Sikorski a los legisladores, señalando que la respuesta se dará en los próximos días. La explosión del fin de semana en la línea Varsovia-Lublin, que conecta la capital polaca con la frontera ucraniana, ha seguido a una oleada de incendios, sabotajes y ciberataques en Polonia y en otros países europeos. En medio de esta tensión con Polonia, vamos a escuchar al presidente ruso Vladimir Putin hablando también sobre inteligencia artificial. Эта работа у нас Минцифры. Но ни того, ни другого недостаточно. Этого уже мало. Нам нужен реальный штаб руководства отраслью. Если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно, по всем вышеназванным направлениям, то есть это и по отраслям, и по регионам, по министерствам и ведомствам, нужен такой штаб, который бы мог реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результаты. Вот это аналитическая группа, это очень хорошо, но у этих людей нет административного ресурса. Вот чего не хватает. Нужен административный ресурс, поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство, соответственно, министры, и правительство в целом, подумать о том, как нам создать вот этот самый штаб руководства, даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован, или пока не знает, что заинтересован. Мы должны объяснить все вместе. Подчеркну, реализация этого плана станет важнейшим инструментом формирования спроса на национальные фундаментальные модели. По сути, целого рынка применения систем генеративного искусственного интеллекта. Pendientes del presidente ruso Vladimir Putin hablando sobre las tecnologías de inteligencia artificial generativa. Dice que se están volviendo clave, está instando al desarrollo continuo. Pueden seguir toda la comparecencia del presidente ruso en nuestro canal de YouTube en paralelo, mientras nosotros seguimos mirando a últimas horas. Les contamos que 2 cazas rumanos y otros 2 alemanes, parte del despliegue de la OTAN, despegaron este miércoles para interceptar un dron ruso que invadió el espacio aéreo de Rumanía, un país miembro de la Unión Europea y la alianza fronteriza con Ucrania, donde Rusia lanzó esta madrugada una nueva oleada de ataques. El Ministerio de Defensa rumano indicó que 2 Eurofighter Typhoon alemanes de la base de la OTAN Mijail Kogalniceanu despegaron poco después de la medianoche tras detectarse esa aeronave rusa unos 8 kilómetros dentro del territorio de Rumanía, en las inmediaciones de la frontera fluvial del Danubio. El dron reapareció intermitentemente en el radar durante cerca de 12 minutos y se desplazó hacia República de Moldavia antes de volver hacia el norte de Rumanía, momento en el que 2 cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana despegaron para interceptarlo. Las autoridades no han informado de un impacto del dron en suelo rumano.
Mientras tanto, la Comisión Europea anunciaba este miércoles sus planes para crear una zona de movilidad militar en toda la Unión Europea para 2027, con el fin de garantizar un movimiento de tropas y de equipo más rápido, seguro y coordinado dentro de la Unión. La propuesta incluye la introducción de las primeras normas armonizadas a nivel de la Unión Europea sobre movilidad militar. Dice también en este sentido la creación de un marco de emergencia, la mejora de resiliencia de la infraestructura de transporte mediante el fortalecimiento de la ciberseguridad. También habla de la seguridad energética y la preparación, además de la puesta en común, el intercambio de capacidades entre los Estados miembros y el impulso de la coordinación. La Comisión también ha presentado la hoja de ruta de la Unión Europea para la transformación de la industria de defensa, diciendo que esta hoja de ruta va a respaldar la inversión de las empresas de defensa y el desarrollo de nuevas tecnologías. Pendientes de Europa, volvemos a mirar a Rusia, volvemos a mirar al discurso del presidente ruso Vladimir Putin, que está ordenando en estos momentos la elaboración de un plan nacional para la implementación de la inteligencia artificial generativa. Dice, ordena al gobierno y a las regiones que desarrollen un plan nacional en Rusia. Vamos a escuchar a Putin hablando de inteligencia artificial. Эта система открыла врачам из разных городов и населенных пунктов доступ к алгоритмам искусственного интеллекта для автоматического анализа медицинских изображений и лучевых исследований. Следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий. Напомню в этой связи, что в ряде стран попытка детальной регламентации искусственного интеллекта затормозила разработку новых продуктов и идей. Повторю, мы не должны идти по этому пути. Todo esto en un momento en el que, mirando a Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobaba la votación para divulgar los archivos de Epstein. Este era el momento, sobre este momento histórico en Estados Unidos. On this vote, the yeas are 427, the nays are 1. 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se molestaba por el caso Epstein. Dice que ni él ni los republicanos tienen nada que ver. As far as the Epstein files is, I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a... Y de Estados Unidos pasamos a poner el foco en Venezuela, en la oferta del presidente venezolano Nicolás Maduro, que le ofrecía a Donald Trump dejar el cargo dentro de 2 o 3 años, y la Casa Blanca, que rechazaba esta propuesta de Venezuela. Máxima presión sobre Venezuela mientras Estados Unidos está incrementando su presencia militar en el Caribe, en un momento en el que Donald Trump se ha negado explícitamente a descartar la opción de operaciones militares en el país sudamericano. La tensión aumentó después de que periodistas de ABC News avistaran varios buques de guerra estadounidenses navegando en aguas próximas a Trinidad y Tobago, una zona estratégica situada a poca distancia del territorio venezolano. Este movimiento se interpreta como parte de una creciente presión de Washington sobre el gobierno de Maduro, en un contexto en el que la Casa Blanca ha intensificado tanto sus declaraciones como sus gestos militares. Trump ha insistido en que todas las opciones están sobre la mesa, lo que incluye medidas diplomáticas, económicas y potencialmente acciones militares. La presencia de buques en este área podría estar relacionada con operaciones de vigilancia, ejercicios de posicionamiento naval o como señal política para advertir al régimen venezolano de que Estados Unidos está dispuesto a aumentar la presión si no hay avances hacia una transición democrática. Mientras tanto, China se planta, advierte a Estados Unidos. Hay declaraciones por parte de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores advirtiendo directamente a Donald Trump. El gobierno chino ha manifestado este miércoles su oposición a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela mediante crecientes hostilidades de Estados Unidos contra Caracas. Dice que China apoya firmemente la declaración de 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que declara América Latina y el Caribe zona de paz, es lo que apunta la Cancillería china en rueda de prensa. Destacaba que Pekín está en contra de cualquier acción que viole la Carta y los principios de las Naciones Unidas e infrinja la soberanía y la seguridad
de otros países. Mientras tanto, vamos a poner el foco también en las últimas horas en torno al 3 y A3. Les contábamos que esta misma tarde, a eso de las 9 en España, se esperan las imágenes por parte de la NASA, mientras hay nuevos informes por parte de AB, el radiotelescopio Meerkat en Sudáfrica. Realizó el 5 de noviembre una búsqueda de transmisiones de radio de banda estrecha provenientes del objeto interestelar 3 y Atlas utilizando el sistema BLUS, apto para la búsqueda en tiempo real de señales tecnológicas de radio. Se detectaron un total de 23.689 señales. Sin embargo, se determinó que ninguna era espacialmente consistente con la posición de 3 y Atlas y por lo tanto posiblemente se debió a interferencias de radiofrecuencia generadas por el ser humano. A partir de estas observaciones, los observadores han establecido un límite de detección de 0,17 vatios en el rango de frecuencia de 900 a 1670 MHz, equivalente a la potencia de salida de un teléfono móvil a la distancia de 3 y Atlas, que en ese momento era de 334 millones de kilómetros. Hoy la NASA va a transmitir una rueda de prensa en la que por primera vez van a publicar nuevos datos procedentes de observaciones terrestres y espaciales tras el cierre del gobierno. Los datos van a incluir imágenes de 3 y Atlas cuando el objeto se acercó a 29 millones de kilómetros de Marte el pasado 3 de octubre. En ese momento, la cámara JAIRIS a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter pudo captar imágenes de 3 y Atlas con una resolución espacial de 30 kilómetros. El píxel más brillante de esta imagen va a permitir determinar el tamaño del núcleo y revelar la geometría de resplandor a su alrededor. También será interesante comprobar si existen indicios de nuevos objetos que acompañaron a 3 y Atlas o que se desprendieron de ella en su camino hacia Marte. Pequeña pausa, 2 minutos y enseguida más análisis, más información. Negocios Televisión.